Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos a esta jornada de oración. Bueno, hermano, el propósito esencial es estar orando por todo lo que será el inicio de las santas convocaciones, particularmente Pesaj, que es un tiempo de liberación según las Escrituras, que el Dios eterno mire desde el cielo y traiga liberación espiritual y liberación financiera y liberación en todas las áreas de su vida, porque ese es el propósito de Él. En el día de hoy quiero tocar una reflexión a la que he puesto por título Pesaj o Pascua, una oportunidad para sanar nuestra historia. Voy a estar leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 37, en el verso 28, en la traducción de Dios habla hoy. Así que cuando los comerciantes madianitas pasaban por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Ok, hermano, entonces vamos a hablar de esto. Es decir, la Pascua Pesaj es una oportunidad para sanar nuestra historia personal, nuestra historia familiar y nuestra historia social. Y vamos a ver en esta mañana por qué afirmamos esto. Hay una gran pregunta que surge cuando nosotros hablamos de liberación de la esclavitud y sobre todo cuando hablamos de la primera Pascua, es decir, de la liberación de Egipto físico. Okay. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que su pueblo fuera esclavizado? Sí. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Y obviamente esa pregunta hay que resolverla haciendo otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que originó la esclavitud de Egipto? Y si nosotros leemos la Escritura, particularmente el pasaje que acabamos de mirar, todo se originó con el menosprecio, el desprecio, los sufrimientos que tuvo que padecer José, el hijo de Jacob, de parte de sus hermanos, quien por hacer lo correcto finalmente es vendido de manera indolente a Egipto. Si José no hubiese sido aborrecido por sus hermanos, la esclavitud de Egipto no hubiese tomado lugar. Dios puso a José como primogénito, es decir, como líder espiritual dentro de la familia, como heredero de las responsabilidades espirituales. Pero sus hermanos no lo vieron así. La Escritura muestra claramente que ellos no le daban importancia en ese momento a las cosas espirituales, no la valoraban. Es decir, cuando ellos van a salir de Egipto, los descendientes de los hermanos de José, uno de los factores que impidió que ellos salieran rápidamente y que salieran durante el inicio, digamos, de la opresión egipcia, que ellos cuando todavía no estaban en esclavitud salieran, es que la Escritura dice que ellos tenían Kosher Ruach, es decir, estrechez espiritual, falta de espiritualidad, falta de discernimiento por su llamado y por su propósito espiritual. Dice Génesis 37, del 31 al 34, la versión Dios habla hoy. Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con sangre de un cabrito que mataron. Luego mandaron la túnica a su padre con este mensaje: encontramos esto, mira bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: si es la túnica de mi hijo, algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Entonces, este pasaje viene a decirnos que los hermanos de José hicieron dos cosas. La primera, ellos mataron un cabrito y usaron su sangre sobre la túnica de José para culpar al animal de la muerte de su hermano, de la falsa muerte de su hermano, buscando la manera de protegerse de la represalia de su padre Jacob y también de ocultar el hecho de que ellos habían vendido a su hermano como esclavo a los ismaelitas. Hermano que finalmente llegó a Egipto. Ahora vamos a leer Éxodo 12 del 21 al 23 en la versión Dios habla hoy. Ahí se está narrando la ordenanza de la Pascua. Dice:
Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: id y tomad un cordero o un cabrito para vuestras familias y matadlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomad después un manojo de ramas de hisopo, mojadlo en la sangre y untad con ella todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de vosotros debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre a vuestras casas. Observe que también se toma un cordero o un cabrito, que fue lo que tomaron los hermanos de José para ocultar la muerte de José. Entonces la Escritura viene a decirnos, hermanos, que años después de ese acto cruel que hicieron los hermanos de José, el Dios eterno, para cerrar el ciclo, para sanar la historia de esa familia y que ellos tuvieran verdaderamente, digamos, restauración antes de salir de Egipto para poder ser liberados, entonces Dios ordena a todos los descendientes que repitan el mismo evento para reparar ese error. Es decir, ahora ellos tenían que matar un cabrito o un cordero y volver a untar la sangre, pero esta vez no para simular la muerte de un primogénito, sino al revés, para salvar la vida de sus primogénitos. El Dios eterno trayendo restauración y corrección sobre la conducta. Es decir, así como Dios condujo todo el mal que ellos le hicieron a José para bien, así también Dios podía conducir todo el mal que ellos habían vivido en Egipto para bien. Pero para ser verdaderamente libres era necesario que sanaran un fallo, una mentalidad que formaba parte de su historia familiar y que era la causa de su sufrimiento en Egipto. Debían volver al mismo punto donde se mata un cabrito y se unta la sangre, pero esta vez no para defraudar, no para desilusionar, no para dañar, no para destruir, sino para interceder, para liberar, para proteger. Aleluya. Entonces, Pesaj, hermano, es una invitación para reparar los errores en nuestra vida personal, en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar y en nuestra historia social, porque este país sí que necesita, hermano, que su historia sea sanada. Solo el poder de la sangre de Cristo podrá sanar la historia de este sufrido país, Colombia, que mucho de lo que vive es por cosas que se han sembrado a lo largo del ayer. Pesaj es una invitación a traer todas esas cosas, hermanos, que no se han estado haciendo bien y ponerla bajo el poder de la sangre del Cordero. Ponerla bajo la muerte del Cordero y untar la sangre. Yo sé que nosotros oramos y sé que la sangre fue derramada, pero la sangre derramada no es la que trae liberación. Lo que trae protección y liberación es la sangre untada. La sangre del Señor Jesús se derramó en la cruz, pero es la sangre untada en los corazones, en las puertas de los corazones de nosotros, hermanos, la que traerá verdadera libertad a esta tierra. Esta nación, cada familia, conoce el dolor y conoce el sufrimiento que ha estado dentro de ella, dentro de su historia. Y Pesaj es el tiempo de nuestra liberación, el tiempo donde Dios, a través de la sangre del Cordero, puede corregir los fallos que hay en nuestro ayer y hacernos gente comprometida con erradicar todo aquello que ha sido fuente de opresión en nuestras vidas y en nuestros hogares. Por eso el apóstol Pedro, hablando de Pesaj, dice unas palabras bien poderosas que son con las que quiero terminar esta reflexión. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, del verso 18 al verso 19. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo,
Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Mi hermano, lo que el apóstol Pedro está diciendo es poderoso. Otros pasajes dicen que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la mala forma de pensar que heredamos de nuestros antepasados, y que lo único que trae libertad sobre eso es la sangre del Señor Jesús, como de un cordero sin mancha, haciendo referencia al cordero de Pesaj, que usted sabe que tenía que examinarse durante 4 días y que tenía que ser sin mancha. Ese era el propósito de examinar el cordero, que no tuviera defecto, y que Cristo es ese cordero sin mancha, que ha podido limpiarnos, lavarnos de las mentalidades, de las formas de pensar, de la cultura, de las falsas creencias que hemos heredado. Y Él lo puede hacer una vez más. Que este Pesaj sea un tiempo donde sean reparados errores, y vamos a orar para que el Dios eterno traiga verdadera liberación en esta Pascua y que la atmósfera espiritual se vaya creando para esa cita divina.